Bueno, bienvenidos al episodio 1 de War Martillo, podcast de Warhammer 40.000. En este primer episodio, ahora sí oficial, vamos a hablar del lore. Bueno, sería como la primera parte, ¿no?, de la historia, Sí, que es la básicamente. guerra en el cielo. Sí, básicamente De aquí sería el puedes primer tema. sí, de aquí Bueno, aprender pues el origen de los necrones y historias que son necesarias para entender el resto de cosas. sí, básicamente es uno de los temas principales que tenemos que hablar para introducir a todo este mundo Bueno, de Warhammer. No es un tema, digamos, exclusivamente complejo ni difícil de captar. Es simplemente como otra de las razas cualquiera. Hay razas mucho más complicadas. Los necrones en sí no lo he estado, por lo que hemos estado viendo y tal, no son nada del otro mundo, así que esperemos que os vaya gustando. bueno. Eh, Comienzo del universo. Aún no hay ni siquiera humanidad. O sea, el imperio aún no existe. Igual hay humanos por ahí así como protohumanos, pero no. Ahora mismo, la raza que va a dominar el universo son los Necrontyr. ¿Vale? Esos son como los antecesores de los Necrones. Una raza de seres de carne y hueso que se fueron convirtiendo en un pueblo mórbido con un ciclo vital corto y precario porque su planeta básicamente estaba constantemente siendo víctima de tormentas solares y radiación básicamente. Entonces literalmente pillaban cáncer todos y se iban muriendo Sí, muy rápido. sí, tenía unas condiciones de vida nefastas. Es horrible. O sea, es nacer y morir prácticamente. O sea que si para poder sobrevivir tuvieron que básicamente evolucionar a la fuerza. Sí. Entonces, los necrones se dividieron en dinastías, ¿vale? Y estas dinastías principalmente tenían como el principio de aceptación de la muerte. Claro, la muerte ser tan cercana y la vida tan corta, para ellos la vida era como un tormento necesario y la liberación era la muerte. Claro. Entonces por eso eran como un poco los egipcios, ¿no? Eso de construir pirámides y sepulcros tochos para sus... Como la muerte era como la liberación de la vida que era una pesadilla. Claro, ya lo iréis viendo conforme vayamos poniendo las imágenes, que son los tronos en los que iban, por ejemplo, los altos cargos de los Necrontyr o los Necrones, son tirando a especie de mini pirámides con un trono. Y Sí, ahí era por donde se transportaban. bueno, incapaces de encontrar la paz en su propio planeta, los Necrontyr se lanzaron casi a ciegas hacia otros mundos. Claro, o sea, tú tienes tu planeta, que es literalmente una Nacer y mierda, morir. o sea, es nacer y Sí, sí. morir, y entonces, claro, apenas descubres la tecnología suficiente como para viajar a otros planetas, vamos, de cabeza te vas a colonizar otros planetas. Y claro, las naves de los Necrontyr de este momento son súper lentas, porque tener en cuenta que aún no existe nada de ni viajes de la disformidad ni nada de eso. Entonces realmente aquí viajaban, vamos, súper lento. Pero aún así lograron colonizar casi toda la galaxia, en plan, quedó súper sometida a su dominio, porque realmente no había otra raza con la que compitieran. No es que ellos fueran especialmente fuertes, sino que no había más competencia. Claro, básicamente es nacer y es una carrera contra tu propia vida de o descubres la tecnología suficiente para alargarte del planeta nefasto en el que estás básicamente o tu raza se extingue totalmente. O sea que a la mínima oportunidad que puedas tener para alargarte del planeta, la tomaron y se fueron. Exactamente. Entonces, el tiempo pasó de los Necrontyr, vamos, a establecerse como el imperio dominante del universo. Esto no significa que no hayan otras razas en el universo, ¿vale? Sí que las había, pero no estaban avanzadas tecnológicamente suficiente como para hacerle frente realmente a los Necrontyr. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando un imperio no tiene ningún enemigo y hay como una paz muy larga? Pues empiezan a pegarse entre ellos. Quieren quitarse los territorios a sí mismos. Y empieza a haber como una guerra de secesión, una guerra civil entre los necrones. Claro, básicamente estás entre un pueblo que primero se está muriendo y a la mínima oportunidad que tienen de mejorarse y tal, todos por egoísmo, ya sea por sus ideales, cualquier movida,
van a coger la mínima oportunidad y querer mejorar y ser un poco mejor que las demás dinastías. Y así todo el rato. Claro. Y es una guerra, para mi gusto, bastante lamentable. Que Entonces, también podría compararse con el egoísmo humano de hoy en día, pero bueno, ella está viendo mucho entre líneas, ¿eh? Bueno, ya. la Triarca, que era el consejo de gobierno máximo de los Necrontyr, o sea, un órgano que gobierna sobre las dinastías, se dio cuenta de que la única esperanza de la unidad era entrar en conflicto con un enemigo externo. Claro, es lo de, si estamos todos en guerra contra un enemigo común, dejamos de pelear entre nosotros. Claro. Y el único enemigo común que podían tener, que fuera un mínimo en plan de que pudieran luchar contra ellos, eran los ancestrales. Claro. Es básicamente una de las primeras, si no fue la primera raza que estuvo en el mundo, si no me equivoco, y que ellos consideraban un enemigo lo suficientemente inteligente, poderoso y digno como para que todas las dinastías de los Necrontyr se unificaran simplemente para no matarse entre ellos y tener un enemigo en común y así sobrevivir. Y todo esto a manos de la Triarca. Sus decisiones, todas las decisiones que tomaron los Necrontyr en ese entonces fueron a manos de la Triarca. Bueno, pasamos entonces a la guerra en el cielo. Los Necrontyr habían tenido contacto previamente con los ancestrales, sí, pues los Necrontyr en su búsqueda, ¿no?, de colonizar el universo, bueno, la galaxia, se encontraron eventualmente con los ancestrales. Y los Necrontyr se dieron cuenta de que los ancestrales habían descubierto el secreto para la vida eterna, para la inmortalidad. Claro, o sea, una raza que está acostumbrada a morirse rápido, a que su vida dure poco, ven que hay otra raza que ha descubierto el secreto de la inmortalidad y quieren adueñarse de ello. Es justo lo contrario de lo que ellos están acostumbrados. Claro, quieren adueñarse de ellos, entonces se lo piden a los ancestrales que por favor les ayuden o lo que sea. Y los ancestrales se niegan. Y después, lo de la Triarca usa de excusa esto de que los ancestrales se negaron a darles la inmortalidad para crearles la guerra y para que básicamente las dinastías dejaran de pegarse entre ellas. Y entonces empieza la guerra en el cielo, que son los Necrontyr contra los ancestrales. Es una guerra entre todas las dinastías y no es por gusto, es ya por obligación de todas las dinastías que tengan que enviar a gente a luchar contra los ancestrales día tras día hasta que yo que sé, ganen, aunque pinta mal, la verdad. Pero claro, los Necrontyr se dan cuenta después de después de estar luchando campaña tras campaña, se dan cuenta de que no pueden ganar a los ancestrales. Es un conflicto que no van a ganar nunca, porque la superioridad numérica y tecnológica que tengan los Necrontyr no puede de ningún momento sobrepasar la maestría de los ancestrales en el manejo de los portales de la telaraña. ¿Qué es la telaraña? Hablaremos de ello cuando hablemos de los Eldar oscuros. Pero por ahora la telaraña es sencillamente una dimensión de bolsillo que tienen los ancestrales porque son muy poderosos, ¿vale? Y ya está. Básicamente, pues, nos pongamos a explicar lo que es la telaraña, no terminamos ni mañana, básicamente. O sea que es como el arma de bolsillo, como bien ha dicho Mateo, de los ancestrales. Claro. O sea que pues eso. pongámonos en situación de que están luchando una guerra que no van a ganar nunca. Entonces, ¿en qué sentido tiene haber unificado a toda la dinastía? Bueno, unificado no, más bien unido a la dinastía, ya no tienen conflictos y la Triarca esté mandando a gente a luchar contra los ancestrales sabiendo de que no van a ganar, porque simplemente no pueden ganar por mucha tecnología que tengan. Exactamente, es como... Buah, es que no te puedes... No sé, es como... O sea, yo entiendo que es una guerra que tuvieron como por necesidad, claro. Porque claro, básicamente como... no, o sea, es impensable pelearse contra los ancestrales, que te estás pegando con una especie de seres tan avanzados que han creado una dimensión de bolsillo. Y tú hasta hace poco te estabas muriendo de cáncer en tu planeta, ¿sabes?
Es que otra vez, fíjate que tienen la misma decisión de o avanza. La primera fue o avanzas tecnológicamente o te mueres en tu planeta. Y ahora es o te metes en una guerra contra unos seres que son más poderosos que tú, son más inteligentes y no vas a poder vencer por las armas que tienen, o te destruye otra vez la raza. Es que es un constante vida y muerte, vida y muerte, vida y muerte que no salen de ahí. Es un ciclo vicioso, vaya. Pero bueno, Mateo, ¿cómo se resuelve este dilema? ¿Siguen ellos peleando durante más tiempo? No. O sea, o sea, bueno, a ver, es un conflicto necesario literalmente porque sin eso no hubiera habido lo que sigue en todo el lore, pero Claro. no, o sea, también es porque quién sabe qué tan fuerte serán la guerra de secesión, la guerra civil entre los necrones para que vean que esta es la mejor opción. Cuestión que, después de un par de siglos, los Necrontyr fueron obligados a retirarse hasta que no fueron más que una pequeña molestia. Un peligro desactivado y confinado a un puñado de mundos caídos en el aislamiento y el olvido. Ante la perspectiva de la derrota, la unidad de los Necrontyr empezó a fracturarse una vez más. La idea del enemigo común ya no tenía ningún peso para mantener unidas las dinastías. Innumerables generaciones ya habían vivido y fallecido al servicio de una guerra imposible de ganar, y de hecho, muchas dinastías Necrontyr hubiesen tratado de pactar la paz si la triarca se lo hubiera permitido. Claro. Que la triarca ya estaba ceñida en vamos a la guerra y no hay opción de paz. Claro, es que si no das cabida a prácticamente un pacto de paz, no, es que simplemente por tener entre ceja y ceja el unificar y que no se extinga la raza, no ha dado cabida ni a otras segundas opciones. Simplemente es, vamos a la guerra y vamos a la guerra. Y somos la triarca y nosotros decidimos. Y esto es así. Claro. Y entonces, en esa fracturación total del imperio, otra vez, la segunda fracturación del imperio Necrontyr, la segunda comienzo de la segunda guerra de secesión, otra guerra civil tochísima, los Necrontyr quedaron tan fracturados y tan destruidos que si los ancestrales hubieran querido, hubieran podido extinguirlos del universo. Y no hubieran quedado más Necrontyr, y no hubieran existido los necrones. Pero no sucedió eso, porque a los ancestrales les daba igual, completamente. La triarca estaba muy desesperada y básicamente quería buscar la forma, cualquier forma, da igual el precio, para volver a unificar al imperio Necrontyr. Y sí, sus plegarias fueron escuchadas. Aunque el precio igual no se lo pensaron mucho. No, yo creo que la decisión que tomaron también fue errónea. Otra vez, yendo a decisiones erróneas, esta raza es que no aprende sobre sus propios pasos, pero es otra decisión de es o vida o muerte. O vas, sí, básicamente, salió caro, básicamente. O básicamente vas a esa opción, o tu raza se termina otra vez y ya es la tercera vez, no es ni... No aprenden. Pero bueno, Mateo, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo superan esta necesidad de guerra los Necrontyr? Entonces, los Necrontyr, en su desesperación, la triarca, encuentran por accidente a unas energías muy tochas, estelares, que básicamente se comunican con ellos telepáticamente y les piden que les construyan unos cuerpos físicos. Y que si ellos hacen esto, ellos les darán el secreto de la inmortalidad que tanto anhelan. Y los Necrontyr, destruidísimos, la triarca, viendo que su imperio se está desmoronando, aceptan. Y se ponen a construir a estos seres, básicamente, son casi dioses, básicamente, ¿vale? Empiezan a construirle sus cuerpos físicos. Básicamente, eso, o sea, es que literalmente son como energías muy tochas del universo. Es como si fuera, quisieras explicar un dios o alguien casi tan divino, o sea, casi tan poderoso como un dios, pero no puedas visualizarlo en tu cabeza. Pues, dices, vale, esta energía existe porque es una energía que hay básicamente, digamos, en el espacio, pero no puedes explicar su fuente, no puedes darle una forma, no puedes darle nada. Pues eso, entonces, claro, ¿y cómo llegarán los Zetan en contacto los necrones?
o sea, los Necrontyr, pues se teoriza que básicamente es que el odio de los Necrontyr hacia los ancestrales era tan fuerte que todas esas energías negativas atrayeron a estas entidades, los Setán. Bueno, los Setán pidieron a las dinastías más antiguas que les construyeran unos cuerpos de metal, ¿vale? Básicamente, los Setán adquirieron el aspecto de los semi-olvidados dioses Necrontyr, ocultando sus verdaderos deseos e intenciones bajo una capa de aparente servilismo y sumisión ciega. Los Setán asumieron como esas formas físicas que construyeron los Necrontyr. Pero Claro. realmente... Bueno, ya veréis. De este Claro, que modo... básicamente- Sí, Claro, que básicamente llega alguien desconocido y te pide, te da la inmortalidad, todo lo contrario a lo que estuviste acostumbrado, por un cuerpo y ya está. Es un pacto un poco fácil de aceptar. claro. De este modo, uno de los Setán se presentó ante el Rey Silente, que es básicamente uno de los reyes de los Necrontyr, actuando en calidad de emisario ante la inminente llegada de sus hermanos. Entre los de su raza, este Setán en particular era conocido como el Embaucador, por su personalidad traicionera. El Rey Silente no conocía la verdadera naturaleza del Setán, y por lo tanto concedió una audiencia a la criatura. El Embaucador habló de una guerra, librada entre los Setán y los ancestrales mucho antes del nacimiento de los propios Necrontyr. Según dijo, había sido una guerra que los Setán habían perdido. Tras ella, y temiendo la venganza de los ancestrales, él y sus hermanos se habían ocultado, y desde entonces habían esperado el día que pudiesen encontrar aliados que por fin les permitieran rendir cuentas a sus enemigos. A cambio de esta ayuda, el Embaucador aseguró al Rey Silente que los Setán proporcionarían a los Necrontyr con todo lo que deseaban. La unidad de su raza resolvería hacer una realidad. Y la inmortalidad que habían buscado durante tanto tiempo estaría finalmente a su alcance. El Embaucador insistió en que no les pedirían ningún pago adicional por esas grandes bendiciones, pues no era más que su manera de dar las gracias a unos aliados tan valiosos como ellos. Buah, es que esto es tochísimo. Es que además el Embaucador es un hijo de puta, porque... Buah, es que literalmente él está diciendo... Básicamente su nombre lo dice todo. Es Claro, el es embaucador. el Embaucador, ¿no? Los embaucó. O sea, es como la típica frase, te pone un caramelo en la boca, ¿sabes? Tú ahí, siendo el líder de una de las razas que está prácticamente siempre al borde de la extinción, al borde de la muerte, que cualquier bicho se le pone y... Sí, básicamente suena a timo. Pero Básicamente porque... suena a timo. Llega alguien y te dice, no, construyeme esto y solamente por construirme esto, tú ya vas a ser inmortal. Eso huele a fiasco. Huele mucho a timo. Huele, sí, huele bastante feo, la verdad. Sí. Y bueno, entonces, claro, los Necrontyr lo aceptan por la desesperación, pero realmente si ves entre líneas se nota bastante. O sea, literalmente los Setán no estaban esperando un aliado valioso, estaban esperando tener un minion, básicamente. Ellos querían un ejército. Como si fuera un aparato de diversión, ¿no? Querían un ejército para ellos. Y qué mejor que una raza que está a punto y al borde del colapso para aprovecharse de ello. Bueno, Claro. así habló el Embaucador, y quién puede asegurar qué partes de sus historias eran ciertas y cuáles no. Ni siquiera se conoce lo que sabía él mismo, pues el engaño se había vuelto tan natural en su existencia que según parece ya no era capaz de reconocerlo. Fuera como fuese, sus palabras calaron en Sarek, quien, al igual que les había pasado a sus ancestros, lamentaba profundamente las divisiones internas que estaban aniquilando a su pueblo. Durante muchos meses debatió el asunto con la triarca y los nobles de su corte real. A lo largo de todo el proceso, la única voz disidente fue la de Origan el Adivinador, el astrólogo de la corte, un Necrontyr, previendo que aquella alianza traería sin duda una era de renacimiento y gloria, pero también destruiría para siempre el alma del pueblo Necrontyr. Aún así, el deseo y la ambición superaron rápidamente a la cautela, y la profecía de Orican fue despreciada. Un año después de que el Embaucador presentara su propuesta, la triarca aceptó, y de ese modo condenó a toda su raza por los siglos de los siglos. A ver, tenía razón, ¿iban a ganar? Sí. ¿Cuál era el precio de ganar? Igual todo.
Es que es lo que llevamos comentando todo este rato. Es que ahora, en vez de estar al punto de decisión, es simplemente vas a estar sirviendo a alguien durante toda la vida. También te digo, me flipa que el tío este sea tan mentiroso que ya no sabe él mismo si se está mintiendo o no. O sea, Sí, no, literalmente es rollo. Eso. Si mientes tan bien que te crees tus propias mentiras, ¿sabes? Eso igual es un problema, ¿eh? Sí. Igual. Sí, la verdad es que sí. Claro, en plan. Invade bot, invade top. Básicamente. Sí, Es el troleito divino, básicamente. básicamente. Uy, Salió caro. Suena a Timo, salió no sé caro. yo, sí. Sí. Totalmente. Sí. O sea, no puedo estar más de acuerdo. Es que. Bueno, claro, es salió una caro, locura. pero después también salió guapo, porque en plan la miniatura de los A necrones ver. no veas, ¿eh? Como qué guapas A ver, están las miniaturas. que podría haber algo mejor. Que podría haber algo mejor de lo que han pactado. No. Porque no ha habido más nada. Era o pactas o muerte. Ahora. Pues tú me dirás el precio de. El precio de la. Del pacto. Tú me dirás el precio del pacto. O sea, están básicamente sirviendo a otra raza que parece que quiere jugar contigo y simplemente te tienen como espectáculo. Y eso, hablando de que, como hemos dicho antes, no son dioses como tal. Son casi dioses, pero no llegan al rango de dios. Claro. Bueno. Bueno, en verdad, espérate. Estamos. Me he equivocado atrás. A ver, ¿cuál tenía yo aquí? Vale, esta. Sí. Pero es que es una locura. Porque ya. Buah, no, tienes que estar al servicio de él. Si no, Vale. ¿qué haces? Biotransferencia. Vale, voy a bajarle un poco. Ay. Tras sellar el pacto entre los Necrontyr y los Setán, los dioses estelares revelaron por fin la forma que tomaría la inmortalidad, y así comenzó la llamada biotransferencia. Colosales biohornos rugieron día y noche, consumiendo los débiles cuerpos de carne y reemplazándolos con resistentes formas de metal viviente. Mientras las ciclopeas máquinas trabajaban llevando a cabo la biotransferencia, los Setán se arremolinaban en torno a ellas para beber de su torrente de energía vital desechada, haciéndolos cada vez más fuertes. Claro, los necrones, o sea, los Setán iban absorbiendo la energía del alma de los Necrontyr mientras los transformaban en sus soldados, básicamente. Los Necrontyr aquí pierden su alma. Su alma es consumida por los Setán, pero los vuelven básicamente un ejército de robots sin alma. Sí, básicamente es vuélvete robot. Sí, básicamente como los goals. Básicamente como los goals, sí, básicamente. Sí, es exactamente. como sí, te doy mi alma a cambio, yo perduro, pero quien tiene el control ahora sobre todo lo demás. Claro, los únicos que conservaron su alma o esencia vital fueron los reyes de las dinastías. Lo Claro, cual es es bastante importante. triste porque mira, mientras es Sarek, que sería el rey el rey olvidado, contempla a los Setán darse un banquete con la esencia vital de su gente, se dio cuenta del terrible alcance del error que había cometido. En muchos aspectos se sentía mejor de lo que se había sentido en décadas, habiendo dejado atrás las incontables incomodidades e incertidumbres de la vida orgánica. Su nuevo cuerpo de máquina era mucho más poderoso que la frágil forma que le había sostenido desde hace ya tanto tiempo. Sus pensamientos eran más rápidos y claros que nunca, y aún así, su mente se veía turbada por un vacío indescriptible. Su espíritu era presa de una oquedad que desafiaba cualquier explicación racional. En este momento, supo con una gélida certeza que el precio pagado por su inmortalidad física había sido la pérdida de su alma. Con gran tristeza, el rey silente contempló el destino al que había llevado a su pueblo. Los Necrontyr se habían extinguido, para renacer como desalmados necrones. Duro, ¿eh? O sea, duro. Básicamente, dile adiós a la carne y hola, armadura metálica, pero de por vida. Al frío metal, ¿eh? O sea, es Sí, literal. sí. Además,
ver literalmente cómo tu cuerpo muere. O sea, no tu cuerpo, sino tu pueblo entero ha muerto. Ya tú, o Claro, sea, pero es como, ya tu pueblo no tiene súbditos, tienes tostadoras con ametralladoras. sí, básicamente. A A ver ver, que sí, sí, para estéticamente algunas estaban personas sí que es guapísimos. una de las razas más chulas, sí, la verdad. Pero a mí, es que, es como dice Mateo, yo lo veo como tostadores con armas, básicamente. O sea, sí tienen una historia de la hostia, pero es triste, a la par que, es que, no sé. Es tipo, ¿tú crees que por los Zetan es porque los necrones odian tanto la carne? O sea, porque ahora tienen su inmortalidad y ahora tienen un deseo nefasto por la carne. ¿O por qué crees que tienen ese odio irracional? No, no, eso es otro rollo. Además, o sea, eso lo veremos más adelante. Eso es porque, o sea, ahora mismo los necrones no piensan. Incluso Claro, el rey tan olvidado de toda esta peña. Bueno, el rey olvidado, no me acuerdo si era exactamente el nombre, pero bueno. El rey es Sarek. Ahora mismo claro. ellos no tienen el control de su cuerpo, están totalmente sometidos al poder de los Setán. Además, los Setán los usan como si fueran marionetas para O hacer sea, la guerra que ellos querían hacer. Es la venganza de los Setán contra los ancestrales. Y los Necrones no ha sido más que el instrumento que van a usar. Para ellos, los Necrones no les valen nada. Son vidas sin valor. Son armas. sí, como la carne de cañón que envías a la primera línea de fuego, básicamente. Efectivamente. Que ya veremos Pero, al final que eso les va a ser una arma de doble filo. Lo de crear un ejército imparable les va a ser un arma de doble filo, sí. hombre, toda acción lleva consecuencias, la verdad. Pero yo lo que quería decir, o sea, básicamente estamos en el punto de que ahora los Necrontyr son necrones, no tienen raciocinio sobre sí mismos, excepto, digamos, los grandes líderes de las dinastías y tal, que son los únicos que conservan un poco su raciocinio y su pensamiento, pero no tienen el control, como ya hemos dicho, lo tienen los Sepan. Pero, no sé, ¿acaso esto es vivir? O sea, esto es lo que querías al final, tanto búsqueda de la inmortalidad. Un poco. Un poco A ver, terrible, a mi inmortales gusto. son. Inmortales, Sí, inmortales pero son. inmortales son, pero inmortales ¿a qué precio? ¿Pero a qué precio? Ya. No sé, no estás vivo, Wolf. No estás vivo, pero eres inmortal. No sé si tiene sentido. No tiene sentido para mí. Para mí no tiene sentido, pero Bueno, aún bueno, así, sigamos. pese al terrible precio pagado, la biotransferencia cumplió todo lo prometido por los Setán. Hasta los Necrontyr de más baja estofa se vieron bendecidos con la inmortalidad. Ni la edad ni la radiación podían ya erosionar sus cuerpos nuevos. Y solo las más terribles heridas eran capaces de destruirlos por completo. De un modo similar, los Necrones disfrutaban de una unidad que los Necrontyr jamás habían conocido, aunque se hubiese logrado mediante la tiranía, no mediante el consentimiento. El proceso de biotransferencia había integrado protocolos de mando en cada mente, garantizando a Sarek la lealtad total y absoluta de sus súbditos. Al principio, el rey silente abrazó sin reparos esta unanimidad, pues era una mejora evidente del respecto al caos de los años anteriores. Sin embargo, a medida que transcurría el tiempo, empezó a verla cada vez más como una carga, pero aún así no se atrevió a anular los protocolos de mando por temor a que sus súbditos se volvieran contra él, buscando venganza por la terrible maldición que les había abocado. Claro, ahora tienes el problema de que, o sea, sí, te hacen totalmente caso, pero no es que te hagan caso, es que son robots, son máquinas, obedecen. Es orden y acción, ya está, básicamente. Pero date cuenta de que ya, aún así, aunque haya creado esta raza, haya dicho, va, esto es broma, como dice aquí tu compañero, dice que no hay vida, o sea, son gente básicamente muerta, pero son robots ahora mismo. Tienes aún así el miedo por lo que has creado. O sea, sí, no tiene, ahora mismo no tienen control ni tienen nada, pero tenerle miedo una raza casi divina, tenerle miedo a unos necrones que son robots o sea, tostadoras con armas, Sí. Bueno, es un poco... claro, ahora pasamos al siguiente capítulo. Setán. Ahora tienes el arma perfecta. Tienes el arma perfecta para luchar contra los ancestrales. Y Claro, empieza la segunda parte de la guerra en el cielo.
aquí es curioso mencionar algo que es importante, pero hablaremos de eso más tarde, que es que los ancestrales eran, además de crear dimensiones de bolsillo, eran muy buenos sembrando la vida. Y se teoriza que sembraron, por ejemplo, la humanidad fue una de esas semillas de vida que esparcieron por la galaxia. Y además de estas, así más menores, crearon 2 armas para esta guerra. Sí, o sea, los ancestrales eran tan poderosos que en vez de usar armas, en plan armas, crearon razas nuevas para luchar. Claro, Crearon o sea, 2 razas. Se arma una raza. Una raza psíquica que pudiera usar una nueva dimensión que habían descubierto llamado la disformidad guiño guiño, codazo codazo, que fueron los Eldar, que básicamente son los elfos de Warhammer 40.000. Los Eldar los crearon los ancestrales para ser como sus soldados psíquicos, que podían traer el poder de la deformidad y hacer pues todas sus locuras psíquicas de los psíquicos de Warhammer 40.000, que están rotísimos. Y por otra parte crearon una raza más bruta, más fuerte, que fueron los Krorks. Unos bicharracos de 20 metros de altura, tochísimos, casi impenetrables, que su única misión en la vida era luchar. Que Vaya, estos, básicamente, claro, sabiduría. que los Krorks, después de que acabara la guerra en el cielo, que ya veréis cómo acaba, se empiezan, como se quedaron sin enemigos con quien luchar, se empiezan a pegar contra sí mismos, hasta que miles de años después evolucionan a los orcos. Sí, los orcos vienen de los Krorks. Los orcos fueron creados por los ancestrales. Lo que pasa es que los orcos de hoy en día, de 1941, que sería la actualidad del lore, son los descendientes de estos Krorks, pues como muy nerfeados. Muy, muy nerfeados. Pero te digo una cosa, a mí me gustan más los orcos de hoy en día que los que fueron en su día los más... No, y que además... Es muy divertido. Cuando lleguemos al apartado de los orcos, que nos enfocaremos más, que por ejemplo, o sea, que por mí, a mí y a Mateo nos gustan más, siempre hablamos de ellos, son una locura. O sea, cualquier cosa que se te pase por la cabeza, la tienen hecha prácticamente. Es alucinante. Pero en fin, ¿qué ibas a decir, Mateo? Volviendo al tema... No pasa nada, güey. Que... Volviendo al tema... Bueno, sí, a ver, que los orcos... A mí lo que más me mola de los orcos realmente es que, o sea, fíjate que incluso habiendo evolucionado todo lo que tú quieras, fíjate lo efectivo que es su diseño genético, que siguen siendo una de las amenazas más tochas de la galaxia. O sea, hay orcos en básicamente todas las esquinas de la galaxia, están constantemente luchando y como los subestimes, te arrasan, te aplastan, te destruyen. Sí. No es una amenaza a tomar a la ligera. O sea, que haya un capítulo de Space Marines, de Marines Especiales, específicamente con la misión de apagar todo resurgimiento de orcos, te dice lo importantes que son los orcos como amenaza. Porque como dejen que crezcan los orcos sin ningún tipo de control, se puede liar parda. Claro, y ya veréis cuando hablemos de ellos cómo es que dicen, vale, es que son orcos y tal, tampoco es que sean para tanto, sí son para tanto. Imaginar es poder, su sí. forma es que no o sea, han evolucionado, pero siguen evolucionando. Es un poco contradictorio, pero básicamente hablaremos de ello, porque como nos pongamos a hablar de ello no paramos en un rato, la verdad. Sí. Y es como dice tu amigo, imaginar es poder. Y ahí ya dejaremos el tema para que la gente, si lo quiere buscar, lo busque, y si no, pues ya está. Bueno, continuamos con los necrones, Mateo. Sí. Bueno. Vale, ¿qué es lo siguiente que tenemos aquí en esta historia de ya no vida de y orcos, muerte, vida y muerte, y ahora Setán. esclavitud? Sí. Con los Setán y los necrones luchando codo a codo, los ancestrales estaban, ahora, condenados a la derrota. Los Setán, energizados gracias a la fuerza vital que habían robado de los Necrontyr, se volvieron casi imparables, librando fuerzas más allá de toda comprensión. Hubo planetas destruidos, soles extinguidos y sistemas estelares devorados por agujeros negros generados por los mismos poderes de los Setán. Las legiones de necrones se abrieron por fin camino al interior de la telaraña, la telaraña de la misión de bolsillo, y cayeron sobre los ancestrales en cada rincón de la galaxia. También pusieron bajo asedio las fortalezas de los aliados de los ancestrales, cosechando la energía vital de sus defensores para alimentar con ella a sus amos. Y finalmente, acosados tanto por los Setán como por los calamitosos poderes de la disformidad,
Esto ya hablaremos cuando hablemos de la deformidad, hay que dedicarle un capítulo entero porque hay que hablar del caos, de qué coño es el caos, qué coño es la deformidad y por qué es lo mismo que y con... por qué magia. En plan, es un episodio que vamos a explicar básicamente qué coño es el poder psíquico, qué es el caos y qué es la deformidad. Sí, 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 es que es demasiado, es que es demasiado. Es que Yo creo que cada es demasiado punto para un capítulo y todo, tío. Es que es muchísimo, es muchísimo. es que muchísimo. cada punto es muchísimo texto. Sí, Bueno, no, y ese punto a lo mejor tiene otro punto y ese es más texto todavía y tú. En totalmente. fin, pero que es Entonces, alucinante. los ancestrales fueron derrotados, quedando esparcidos en pequeñas bolsas y siendo finalmente exterminados por completo. Claro. Vale, o sea, ya tienen el objetivo principal que querían. Los Necrontyr en teoría ya lo tenían, ya lo tienen ahí. Ya los ancestrales han sido derrotados. Eran una de las cosas que ellos querían más allá. O sea, Claro. no sé si más que la inmortalidad, pero era lo que querían porque es que no podían. No, Claro, no podían vivir. y los No podían Zetan vivir sin también él. habían ganado. Pero claro, ¿qué pasa? Sarek ve que su pueblo no es libre. Entonces he ganado, pero ¿a qué coste? Sí, básicamente. Lo que hace Starek es que se dedicó a esperar el momento justo, al final de la guerra en el cielo, de que los Zetan estuvieran vulnerables. Pese a que la totalidad de la raza necrona estaba bajo su mando, sabía que no podría oponerse a los Zetan mientras estos permaneciesen en la cúspide de su poder, e incluso si lo hacía y lograba tener éxito, los necrones se encontrarían ante la tesitura de tener que finalizar la guerra en el cielo ellos solos. O sea, no puedes ponerte en guerra con los Zetan mientras siguen estando los ancestrales, porque entonces vas a estar contra los ancestrales y contra los Zetan a la vez. Vas a perder eso. Claro. Esperaron Pero ¿qué a pasa que si se extinguieran tienen los ahí un ancestrales, claro. Matan a los ancestrales. Vale, pues ahora empieza la segunda guerra, que es matar a los Zetan y finalmente ser libres, supongo. Realmente no, pero bueno, se buscará. A ver, pero básicamente ya no vas a tener dos fuerzas encima si llegas a revelar. Sí, porque los Zetan no son buenos tampoco. Los Zetan son igual de malos que los No, ancestrales no. o peores. De hecho, yo creo que nadie en Warhammer en 40.000 es bueno como tal. O sea, No. bueno, la definición de bueno en este mundo es totalmente incomprensible. Sí, Porque sí, tú puedes decir, vale, hemos hecho inmortales a nuestra raza, vale, puedo ser bueno, pero ahora no tienen conciencia. Y ahora matamos a esta gente. Y ahora nos metemos en guerra con el otro. Es un ciclo de destrucción total. No, a o sea, ver, en para plan, mí no hay ningún mando bueno. Cuando en 40k la raza protagonista, que es el imperio, son los nazis comunistas de la Inquisición, Es que sabes que no hay nadie que sea bueno. Es que no hay No hay nadie. nadie. Entonces, claro, también siempre pintan a los ancestrales de buenos, pero los ancestrales igual, quién sabe si los que originaron el conflicto fueron ellos. Quién sabe si los primeros que entraron en guerra con los Zetan fueron los ancestrales. Y los ancestrales sencillamente se están vengando. Pues los ancestrales básicamente creaban raza solamente para la guerra. Y ya está. O sea, ¿qué más quieres? O sea, no es bueno. Por culpa de los ancestrales hay un montón de cosas verdes que gritan y pegan muy fuerte. dice tu amigo, dice, yo creo que los más inocentes son los Necrontyr dentro de lo que cabe. A ver, la sí, raza son Necrontyr, inocentes, sí. pero a la vez es como... A No ver, inocente, yo yo diría creo que que son sí. los más humanos. Es que Dentro de este conflicto son los más humanos. Pero Sí, porque sí, delante estamos hablando de entidades cósmicas y una raza que es más cercana como lo que sería la humanidad, que serían los Necrontyr. Sí. Porque tienen Pero conflictos internos, son ambiciosos, tienen necesidades y básicamente su vida como ha sido una puta mierda, pues quieren como unos objetivos entre lo que cabe normales, que sería como dejar de sufrir, ¿no? Pero a la vez también son unos cabrones porque empiezan a pegarse entre ellos por lo típico de siempre, con territorio y todo eso. Es como dije, o sea, lo puedes comparar con la ambición humana de hoy en día, aunque no fueran humanos como tal, porque siempre al fin y al cabo cada uno tiene sus propios intereses. O sea, si fueron buenos dentro de lo que cabe, pues puede que sí. Pero de ahí a que no se mataran vivo solamente por ver quién tiene el vatio más grande, pues mira. Claro. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Por fin tenemos a los ancestrales derrotados. Exactamente. Tenemos una raza muy poderosa ahora, como de los Necrontyr, nacido como los Necrones. Y ya, pero claro, los Zetanes son poderosos de por sí, por tantas almas que han absorbido de los propios Necrontyr. Exacto, aquí ¿Y es ahora lo que viene lo qué tocho. pasa? No. Antes de poder vengarse contra los Zetan, por el horror que habían provocado, los ancestrales debían ser derrotados.
Pues lo acabamos de hablar, ¿vale? Y una vez derrotados los ancestrales, los Setán estarán tan agotados de haber ganado que el rey Silente decidió por fin iniciar la revuelta de los Necrones. En su arrogancia, los Setán no se dieron cuenta del peligro hasta que fue demasiado tarde. Los Necrones concentraron las inimaginables energías del universo viviente, creando armas demasiado poderosas incluso para los Setán. Sin embargo, los Setán eran criaturas inmortales, nacidos de las estrellas, parte misma del tejido fundamental de la realidad, y por tanto casi imposibles de destruir. De ese modo lo que ocurrió fue que cada Setán, en vez de morir, quedó destrozado en miles de fragmentos. Sin embargo, aquello no era suficiente para el rey Silente. De hecho, él ya sabía que la completa aniquilación de los Setán era imposible, y había trazado sus planes de acuerdo con ello. Cada fragmento de los Setán fue encerrado en un laberinto teseráctico. Las pirámides estas de los Necrones, esos son los laberintos teserácticos, como si fuera un genio en una botella. Aunque el coste de la victoria había sido elevado, millones habían sido destruidos, claro, normal. Incluyendo toda la triarca, excepto el rey Silente, o sea, todo el resto de reyes Necrones se toman por el saco, vamos. Los Necrones habían conseguido volver a hacerse dueños de su propio destino. Claro, aquí, por ejemplo, no sé si has visto, Wolf, la miniatura, que es literalmente un trozo de un Setán esclavizado. Si queréis, mira, voy a buscar una imagen a ver si la puedo poner y la vemos aquí. Pero sí, o sea, es... Claro, pero, o sea, básicamente le dieron la vuelta a la tortilla. Sí, solo queda que el que mandaba a que me recuerde. Sí. Creo que el que mandaba a que me recuerde. Sí, básicamente, o sea, fueron demasiado arrogantes de por sí. Mira que al principio solo estaban jugando esta raza de semidioses. Y dijeron, no, por el chiste, vamos a hacer a esta raza que se está prácticamente muriendo, vamos a hacerla inmortal. Vamos a hacerla una de las razas inmortales. Porque sí, venga. Porque me apetece divertirme. Vale, se cargan a los ancestrales. ¿Y ahora qué, tío? Ahora tienes una raza muy poderosa en tu contra. Y encima eres tan tonto de que dices, nah, es que están en mi dominio y ya está. Pues no. El rey Silente guardó, pero lo que no está escrito, lo que no está escrito guarda ese hombre. Bueno, en este caso ahora esa máquina. Mira, esta imagen, Wolf. La he puesto en el directo. Si también la veías. Buah, es épica. Es épica. Vale, es épica. Esto es un trozo de un Setán esclavizado dentro de una de los Tesseractos estos. Sí, de las pirámides como tal, ¿no? Sí, es la hostia. Básicamente los Necrones han esclavizado a los Setán, que es la verdad que bastante tocho. O sea, pero esto... Claro, pero esto sería más... O sea, ahí le dan forma, pero recordemos que los Setanes no tenían forma física como tal hasta que se los crearon los propios Necrones. Sí, o sea, los Setán eran energías del cosmos, del universo, como ya he dicho antes. Entonces, bueno, una vez destruidos los ancestrales y los Setán, ¿qué pasa? Pues mira. El rey Silente vio que el tiempo de los Necrones había pasado ya, al menos por el momento. La gloria del dominio galáctico pasaría pronto a los Eldars, la raza que eran los ancestrales, que estaban ahora mismo en su top, ¿vale? Una raza que había luchado junto a los ancestrales durante la Guerra del Cielo, y por tanto había aprendido a odiar a los Necrones y a toda su tecnología. Los Eldars habían logrado sobrevivir allí donde los ancestrales habían perecido, y los Necrones no eran rivales para ellos, pues estaban demasiado debilitados debido a su esfuerzo por deshacerse de los Setán. No obstante, el rey Silente sabía que el tiempo de los Eldars también se acabaría agotando. Como siempre, se agota el de todas las criaturas orgánicas. Claro, después de tanta guerra, los Necrones, aunque sean superiores tecnológicamente a los Eldars de este momento, no podían tener otra guerra contra los Eldars y después otra guerra contra los orcos, y sería imposible. Entonces, el rey Silente manda a todas las ciudades necronas que se transformasen en grandes complejos funerales, en plan funerarios, llenos de criptas de éxtasis. Básicamente se van a dormir. Habían decidido... como los egipcios. Sí, como los egipcios. O sea, construyen ciudades enormes, subterráneas, donde se van todos a, pues eso, a mimir. Sí. Cambio la música... Esto. Se van, o sea, después de luchar una pedazo de guerra y ser una raza más poderosa del momento porque son inmortales, se van a dormir, ¿sabes? Suena a chiste.
había decidido dejar que los Eldars modelasen la galaxia a su gusto durante un tiempo. Después de todo, eran criaturas efímeras, mientras que los Necrones eran eternos. La orden final que transmitió a su pueblo fue que durmiesen durante 60 millones de años, y tras eso despertasen, listos para reconstruir todo lo que había sido perdido, y para restaurar sus antaño gloriosas dinastías. Su voluntad se vio cumplida, y mientras el último mundo, Necrópolis, sellaba sus cámaras, el rey Silente destruyó los protocolos de mando mediante los cuales había mantenido controlada a su gente, pues consideraba que les había fallado por completo. Tras eso, y sin echar vista atrás, Esarek, último de los reyes silentes, se adentró con su nave en las negras profundidades del espacio intergaláctico, para pasar en solitario tanto los periodos de paz como los de penitencia que les hubiese reservado el destino. O sea, este tío se queda básicamente observando a ver qué sucede en el universo, mientras todo su pueblo duerme. Dios. O sea, manda a dormir a su raza porque considera que ya no es tiempo de su raza. Y se queda como si Manda fuera a dormir, sí, una cámara para ver qué pasa en el mundo. Mandar, mira, su raza más que nada porque ahora mismo no puede hacer nada contra los que van a dominar el universo durante un periodo que van a ser los Eldars. Pero ya veremos en el siguiente capítulo qué pasa con los Eldars y por qué igual no está tan guapo que dominen el universo. Porque toda acción tiene consecuencias. Básicamente, como hemos visto en todo este capítulo de la Guerra de los Cielos. En todo este capítulo hemos visto... Igual el siguiente episodio hay que dedicarlo a hablar de los Eldars, yo creo. Y es que tenemos que hablar de los Eldars y el nacimiento de Slanesh antes de poder hablar del Imperio, incluso. Sí, tenemos que hablar un montón de cosas. Cuando despiertan tienen info, básicamente. Es que le llega literalmente la orden. O sea, tal cual despiertan, hace pum. No, y además despiertan y ahora tienen conciencia, porque cuando se van a dormir no tenían conciencia. Ahora despiertan y dicen, ¿cómo? ¿Dónde estoy? Claro, pero siguen siendo máquinas dentro de lo que cabe, aunque pueden pensar mejor. O sea, parece como si el sueño, más que para descansar a los necrones, fuera más para decir, vale, vamos a recuperar sus almas mediante dormir. Es como... ¿Qué? Sí, no, y bueno, es más que nada para despertar cuando el universo está en otro momento en el que nadie se espera que estuen los necrones. Que básicamente lo que sucede cuando se encuentran necrones en un planeta. Dicen, ¿cómo? Sí. Es más, ya hemos visto lo capaces que son los necrones. Además que no son una raza fácil de matar. No son nada fácil de matar. Es que se le puede matar, claro. Pero bueno, ¿qué te ha parecido los necrones, Mateo? ¿Qué te ha parecido? A mí me molan los necrones, pero... O sea... Dame tu opinión sincera sobre los necrones. A mí me mola que sean Terminator egipcio, porque es que el problema del lore últimamente es que le están humanizando demasiado, creo yo. Porque antes, no sé si... Bueno, esto no lo sabes, obviamente, estamos literalmente aprendiendo el lore ahora mismo. Los necrones antes no tenían lore, eran básicamente Terminator en el espacio y vamos a matar a todo lo que exista, en plan, todo lo que sea orgánico y lo vamos a matar. Ya no, ahora tienen como objetivos, en plan, te has dado cuenta que ahora tienen objetivos, en plan, su objetivo no es matar todo, es construir su civilización. Sí. Claro. Eso me mola y a la vez no me mola tanto, tío. Porque a mí también me mola un poco ese de vamos a matar todo. Además de que el lore te da la vuelta completamente. Fíjate que empiezan diciéndote, no, es esta raza, qué pobrecita que es, tal, está sufriendo, a duras penas se va del planeta, tal. Y de repente, pum, soldados inmortales que son fuertes de narices. ¿Y tú, qué coño ha pasado aquí? Claro. Tipo, no se ve nada. Es que, ¿cómo es eso? Tú ves eso y da miedo. O sea, da miedo porque lo primero que piensas es, son robots, no van a tener alma. O sea, simplemente siguen órdenes, pero es una locura. O sea, la unión, después, porque cuando despierten es muchísimo peor. Bueno, ya, y cuando despierten se van a estar pegando. Claro, se van a despertar porque va a estar un sacerdote del Mechanicus hurgándole el pecho a ver qué puede conseguir de conocimientos, ¿sabes? Sí. Y ya, claro. A esa raza también. Claro, cuando explicaremos el Mechanicus, veremos como Mechanicus contra Necrones es literalmente el Madrid-Barça del lugar de acá. Sí. Es literalmente Necrones y Mechanicus, sí o sí. Pero que vaya, que para mí, si estos pecaron por las malas decisiones que tomaron, los otros pecan por ser demasiado curiosos, ¿eh? En plan, los otros dicen, ¿qué hará este botón? En vez de
no pulsarlo y decir, Ah, vale, no sé me qué hacer, flipa. no lo pulso. No, ellos lo pulsan y si no están seguros lo vuelven a pulsar, porque Sí, esa raza quiere el conocimiento por encima de todo. Es como su religión, el conocimiento. sí, pero ya Solo- hablaremos de solo ellos que- cuando hablemos en un capítulo entero dedicado a los mecánicos, porque además es tocho, en plan... Sí. Bueno, Wolf, ¿qué te ha parecido el De primer hecho, capítulo de War Martillo, tío? Y llevamos una hora, ¿eh? Espectacular, Hemos hablado espectacular. todo de la guerra en el cielo, no nos ha quedado Sí. nada de la guerra en el cielo, hemos explicado todo. Sí, no, yo espero que hayan quedado cosas. O sea, que haya quedado. Si no todo A ver, explicado, pero quedan lo menos- cosas, porque hay cosas que no hemos Claro. explicado porque tendría que hacer otro capítulo específicamente, por ejemplo, de disformidad, de la telaraña, pero eso lo vamos a explicar, por ejemplo, la Sí, lo que telaraña hicimos en un largo. capítulo específico de los cerdos oscuros. Y la disformidad, habría que dedicarle un capítulo entero a disformidad, caos y todo eso. Yo creo, hay que decidir, en plan, hay que elegir qué tema hablamos en el siguiente capítulo, porque podríamos hablar de la disformidad y del caos, o podríamos hablar de los Eldar oscuro y de los Eldars. Como raza en general. Mm, Yo creo que es hablaría mejor más de la Yo disformidad. hablaría del caos. Ya, Yo de la creo que hablaría disformidad. del caos. Sí, ¿verdad? Porque Pero además bueno. es importante saber qué coño es la disformidad para después explicar la caída de los Eldar. Claro. Igualmente, ya que. A ver, una cosilla. El título tienes que ponerlo de primera. En el bot creo que se guarda el primer título. Ya, pues no pasa nada porque... Da igual, ya es el primer capítulo. Pero bueno. Ya está. Después iremos. No, yo O sea, creo que se cambia, iremos- después cuando cambies el título del Sí. directo creo que se O cambia. sea, yo creo que lo puedes editar igualmente. Sí. Pero aún así, de lo que estábamos diciendo, yo creo que lo haría de la siguiente manera. Yo hablaría ahora del caos, básicamente porque tenemos que explicar un poco lo que Sí, viene a ser la es que el caos es telaraña. algo principal. No, la telaraña no, es la disformidad, que es el vacío. Bueno, eso, básicamente, sí. El caos es algo principal. Sí, es que es el caos es, digamos, una de las bases también. Si los necrones estuvieron ahí desde el principio, el caos es lo que viene ahora porque tú dices, ¿qué narices es la disformidad? Efectivamente. Y de ahí ya podemos, digamos, barajar un poco si ya después hablar de los Eldars o básicamente pasar al Barça de El Madrid-Barça, de el los Mechanicus Necrones, sí. Sí. Podríamos hablar de los mecánicos y dejar, digamos, las razas robóticas, comillas, ya terminadas. Los Robot Boys. Sí, te lo prometo. Bueno, O Wolf, sea, la guerra entre estos dos es una locura. En le fin, damos final a este primer podcast de War Martillo. me parece correcto. Esperamos en el siguiente, El siguiente episodio. capítulo, que va a ser el ¿Qué viernes. queréis? El próximo viernes a las 7:30. ¿El próximo viernes? ¿O dentro de 2 semanas? Ah, el próximo Bueno, viernes, ya cabrón. podemos- Ya lo podemos hablamos, limpiar. entre tú y yo, de Podemos por Twitter, sí. Vale, ya lo iremos avisando por Twitter y ya en las redes sociales también nos tenéis. Ya está todo. Venga, hasta la próxima. Hasta la próxima.